Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la web. El contenido para esta presentación es el siguiente. Primero indicaremos qué es la web como tal y luego explicaremos las diferentes generaciones que han existido, desde la web 1.0 hasta la versión actual, que es la web 4.0. Finalmente cerraremos la presentación con algunas conclusiones y recomendaciones. Empecemos. Veamos algunas definiciones de la web. La web como tal es el diminutivo de World Wide Web o WWW. Podemos definir a la web como el sistema de gestión de información para la transmisión de datos a través de Internet. Es decir, el sistema como tal que nos permite a nosotros intercambiar, recibir, enviar información. Incluso de ahí es de donde deriva el concepto de página web, que está orientado hacia la información que se encuentra en un determinado lugar del Internet. Las tecnologías para el funcionamiento de la web, es decir, la tecnología, los protocolos, toda esa terminología que podemos ver ahorita, HTML, URL, HTTP, entre otras cosas, a nivel global fueron desarrolladas en el año 1990 por Tim Berners-Lee, que es el señor que vemos ahí en la presentación. Luego de esta breve introducción, vamos a hablar un poquito de las diferentes generaciones. Empecemos con la web 1.0, es la primera generación. La web 1.0 es la que se desarrolló durante el siglo XX. Esta es la red en su estado más básico. En la web 1.0, los usuarios que en ese tiempo eran conocidos como navegantes, bueno, hoy en día ese término ya no se utiliza. Entonces los usuarios se limitaban a consumir contenidos estáticos, es decir, simplemente leer la información sin posibilidad de poder añadir material nuevo por su cuenta. Es decir, que en la web 1.0 toda la información dependía del webmaster. Es decir, que nosotros únicamente leíamos la información, pero no podíamos, más allá de eso, interactuar. Algunas características de la web 1.0 es que era basada en aplicaciones estáticas, era un entorno aislado, teníamos que adquirirlo bajo una licencia, el creador era único, en este caso el webmaster, el código patentado y obviamente este contenido era protegido por los derechos de autor, bueno, al menos en su país inicial, que era en Estados Unidos. Luego, bueno, y antes de continuar, aquí le he puesto un pequeño bosquejo de lo que es ARPANET. Esta es considerada la primera red de funcionamiento práctico, digamos, en Estados Unidos. En 1969, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos patrocinó el proyecto ARPANET con la finalidad de unir la comunidad científica dispersa geográficamente por todo el país. Obviamente no es como hoy en día que compartían videos y archivos de varios gigas, sino más bien era contenido muy limitado. Por ejemplo, pueden ser archivos planos o a lo sumo algunos PDFs, pero ya se podía compartir, aunque no en mucha cantidad, pero ya existía una red, digamos, a nivel de país con el cual se podía compartir la información entre las diferentes universidades. Entonces, el ARPANET es considerado el primer proyecto utilizando ya el concepto de la web. Vamos con la segunda generación, la web 2.0. Esta se desarrolla alrededor de la primera década del siglo XX. Supone una importante evolución, convirtiéndose en un fenómeno social en el que millones de usuarios intercambian ideas y contenidos en foros, blogs o redes sociales. Nacen proyectos como Wikipedia,
Stack Overflow, YouTube, Facebook, GitHub, entre otros. Todas estas plataformas sirven para compartir contenido. Si nosotros lo comparamos con la web 1.0, hay una diferencia pero gigantesca, ya que en esta segunda generación todo el contenido web está basado ya en web dinámica, es decir, que un usuario puede subir información sin importar que sea o no el webmaster. En este caso el webmaster sería el administrador, pero la comunidad como tal ya tiene un rol más colaborativo. A raíz de que se crea también el tema de las redes sociales, aparecen muchos servicios gratuitos y en el cual lo que más importa es la interacción que existen los usuarios. Pongamos un ejemplo, Facebook. En este caso, si un usuario quiere crear una cuenta en Facebook, no es necesario que pague. Simplemente se crea su cuenta y ya con eso interactúa con los demás amigos, conocidos o clientes de la red social. Entonces, ¿cómo se benefician las redes? Pues obviamente con la inyección de publicidad, de propagandas o con acuerdos con los usuarios que tengan comunidades más grandes. Además, empieza a generarse políticas de código abierto. Gracias a estas redes colaborativas también se comparte mucha información de código abierto, se comparte también contenido gratuitamente, instaladores, material audiovisual. Ya va teniendo la idea de contenido compartido. Es decir, que en el Internet ya existe este concepto de subir información que muchos otros usuarios pueden descargar y reutilizar. Vamos con la tercera generación, el Web 3.0. Aquí la red se expande mucho más, ya que la Web 3.0 es la que se utilizaba, o en algunos países, bueno, la que se utiliza hoy en día. Esta es conocida como la web semántica. Es una web donde se incorporó más inteligencia, por decirlo de alguna manera, ya que aquí se mejoró bastante el tema de los buscadores, ya que muchas veces tienen algoritmos de inteligencia artificial para entender de mejor manera el lenguaje natural. Algunas características de la web 3.0 es que existen múltiples dispositivos y aplicaciones dinámicas. También se distribuye contenido personalizado, por ejemplo en las mismas redes sociales o en el YouTube. Si es que a un usuario le gusta un determinado tipo de música, por ejemplo, pues ya el buscador o la red social le va recomendando contenido de acuerdo a sus preferencias. Además existen medios de múltiples licencias convergentes. Bueno, hoy en día existe material gratuito, pero también existe material que se descarga bajo suscripción o pagando algún tipo de licencia. Los creadores y los dispositivos interactúan, ya que hoy en día nosotros podemos programar, por ejemplo, el tema de publicaciones. Si es que queremos, digamos, en Twitter, en Facebook, realizar alguna publicidad, alguna publicación, pues las redes permiten programar tareas y con eso automatizar muchos procesos. En la web 3.0, todo el material es construido en colaboración ejecutable y además el contenido es generado por el usuario y la máquina, es decir, en combinación del usuario y utilizando la automatización que permite la máquina. Otras ventajas del Web 3.0 o digamos otras características que aparecieron en la Web 3.0 es que el diseño es responsivo con la aparición de smartphones, de tablets. Entonces las aplicaciones pues hoy en día se adaptan a los diferentes tamaños de pantalla
Eso antes no existía, pero ya en esta generación todos los diseños son responsivos. Aparecieron aplicaciones específicamente para smartphones, por ejemplo. Es decir, que ya todo va encaminado de una manera, mm, de una manera ya un poco más especializada para cada tipo de dispositivo, para cada tipo de cliente, para cada nicho de mercado, porque en sí cada usuario puede tener un comportamiento particular dependiendo si es que es el usuario final o si es que es el desarrollador. Otro cambio muy significativo se encuentra en la movilidad de la información, es decir, en cómo la información que nosotros ponemos en nuestras páginas o en los formularios web, cómo son interpretados, cómo son procesados. Como les mencioné anteriormente, en la actualidad una gran parte de usuarios del Internet utiliza dispositivos móviles, es decir, tabletas, smartphones, y adicionalmente a esto, constantemente están conectados con la nube de Internet. Entonces esto permite que ya se diversifique su uso. Por ejemplo, antes, digamos que para hacer un documento en Word, obligatoriamente había que instalar el Word, pero hoy en día lo que podemos hacer es tener una cuenta y conectarnos a, al Office online. Y ahí podemos hacer trabajos, incluso compartir el trabajo para que varias personas vayan editando el mismo archivo. Por ejemplo, si es que es un trabajo colaborativo. Entonces, la web 3.0 tiene todas estas ventajas y por eso incluso se la conoce como web flexible o como web móvil, ya que no está solamente atado a una estación de trabajo, sino que pretende siempre estar a la vanguardia con todos los cambios que se dan a nivel de Internet, a nivel de conectividad, a nivel de aplicaciones distribuidas. En la web 4.0, es decir, en la cuarta generación de la web, se toman en cuenta grandes cambios tecnológicos como nuevos modelos de comunicación. En este caso, los nuevos modelos de comunicación se refiere a la interactividad que puede darse entre dos máquinas. Bueno, en realidad pueden ser entre varias máquinas, pero el modelo de comunicación se llama M2M, máquina a máquina. Es decir, para que interactúen, para que realicen procesos automatizados sin necesidad de que esté ahí un usuario o con la mínima participación de un usuario. En este caso, la red está formada por agentes inteligentes que serán capaces de comunicarse entre sí y delegar la respuesta al agente adecuado. Además de eso, la comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech to text, que son, digamos, nuevas formas de mejorar la forma, digamos, de mejorar la manera en la que podemos buscar información. Por ejemplo, hoy en día las redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, permite interactuar no solamente escribiendo texto, sino a través del lenguaje hablado. Incluso los navegadores, no es necesario que una persona escriba, ya que se puede activar el micrófono y dictar, digamos, las órdenes o los términos de búsqueda y en este caso Google lo va a tomar como si fuera una orden escrita. Entonces, como podemos ver, se están generando nuevos modelos de interacción con el usuario. Además de eso, el uso de la información del contexto es muy importante, ya que toda la información que nosotros generamos en Internet puede ser útil para análisis de sentimientos, para temas de geolocalización. Por ejemplo, hoy en día las aplicaciones móviles generalmente nos piden a nosotros permisos eh, para
darle acceso a nuestra ubicación. Entonces eso puede servir, por ejemplo, al momento de tratar de buscar lugares cercanos a nuestra ubicación. Algo con lo que podemos dar un ejemplo práctico es el uso hoy en día de Google Maps. Entonces el Google Maps nos permite a nosotros de una manera bastante precisa definir la distancia que tenemos entre nuestra posición actual y el destino al que queremos llegar, o si queremos buscar de pronto un lugar donde hacer compras, un lugar donde comer, pues también nos ayuda bastante, ya que los algoritmos son cada vez más inteligentes y obviamente son capaces de aprender de nosotros. Este nuevo modelo de interacción hace que la web no se convierta en un almacén de datos simplemente, sino en verdaderos modelos de interacción para ejecutar acciones concretas que dan respuesta a las necesidades de los usuarios, sobre todo en los dispositivos móviles. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, con este nuevo modelo de web, nosotros podremos hacer consultas tipo, quiero que un taxi venga a buscarme. Entonces nosotros podemos darle esta orden, incluso sin escribirla. Entonces al escuchar esto, el aplicativo inmediatamente se conectará con la empresa de taxis y esta a su vez nos enviará un taxi para que nos recoja. Entonces, como podemos ver, no hay una intervención tan directa con el usuario, ya que el usuario simplemente expresó que quería un taxi, nada más. No tuvo que indicar la posición, no tuvo que indicar su número de cédula y un montón de, de pasos eh, repetitivos, sino que más bien fue la web 4.0, el aplicativo móvil y toda la tecnología que está inmersa en esto, la que automatizó todo esto y que lo hizo de manera transparente y mucho más fácil para el usuario. Otra ventaja del 4.0 es que los tradicionales buscadores no funcionan ahora solo como una caja de texto en la cual nosotros escribimos información, sino que más bien se están integrando con asistentes virtuales. Los asistentes virtuales son capaces de entender el lenguaje natural, tanto hablado como escrito, y con eso nosotros podemos lanzarle solicitudes tal y cual como lo haríamos con un ser humano. Así le diremos algo como resérvame una habitación o pongo una alarma a las 5 de la mañana y obtendremos nuestra respuesta y obviamente esto nos ayuda a interactuar de una mejor manera. Entonces la aplicación virtual además de eso irá generando una especie de historial, aplicando algoritmos para mejorar las costumbres, para, más bien dicho, conocer las costumbres, los gustos del usuario y por ende poder recomendar incluso información que sea más personalizada al usuario. Las tecnologías que le harán posible ya se encuentran en este momento en desarrollo y aquí podemos ver algunos asistentes virtuales como Siri, Cortana, incluso eh, hay asistentes un poco más sofisticados como es el caso de Alexa, que hoy en día pueden tener un mayor entendimiento del lenguaje natural gracias a su sistema de aprendizaje y a su vez toda la información que recolectan lo procesan y esto ayuda a que la comunicación sea más efectiva, poniendo en relación toda la información que se obtiene a través de múltiples fuentes. Incluso
además de ayudarnos, digamos, en nuestro día a día, estos asistentes virtuales pueden ayudarnos a estudiar, pueden incluso ayudarnos en muchos otros ámbitos del día a día. Por ejemplo, yo puedo decirle a Alexa, Alexa, cuéntame un chiste, y obviamente el asistente virtual lo va a hacer. Claro que este es un trabajo continuo y probablemente todas las bondades que tienen estos asistentes virtuales en los próximos años tendrán un incremento exponencial. Ya para cerrar la presentación vamos a ver algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, el proceso evolutivo de la web avanza a pasos agigantados, permitiendo mejorar el estilo de vida de los seres humanos. Sin embargo, el avance de la misma conlleva a un descubrimiento de nuevas amenazas a nivel de seguridad de la información. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Cada vez que la tecnología va mejorando, a la par también tiene que ir creciendo el tema de la seguridad. Porque si yo tengo un asistente virtual que automatiza todo, ¿qué pasa si el atacante tiene acceso a la configuración del asistente virtual? Suponiendo que el asistente virtual en este caso maneje, digamos, el acceso físico a la casa, por ejemplo, o, o tenga información sensible, la cual ya quedaría descubierta para el atacante si es que no hay una buena configuración de las políticas de seguridad, de las reglas de seguridad. Algo importante también es que la evolución de la web requiere que los seres humanos nos volvamos más adaptativos. Es decir, que con respecto al cambio tecnológico, hoy nosotros podemos utilizar la tecnología de un modo inimaginable con respecto al siglo pasado. Es decir, hemos avanzado mucho si lo comparamos con la tecnología de la generación 1, por ejemplo, de la web 1.0. Entonces, así también dentro de un siglo, por ejemplo, o incluso menos, dentro de menos tiempo, la tecnología hará cosas que hoy nos parecen imposibles. Y probablemente luego ya aparezca la generación 5, la web 5.0, 6.0 y así. Entonces, también es nuestra responsabilidad capacitarnos, leer, aprender sobre el tema para que nuestro conocimiento también vaya mejorando. Es decir, para que no solo los dispositivos mejoren sus capacidades, sino también los usuarios, para poder tener incluso un mejor conocimiento del tipo de tecnología que está incursionando en nuestras vidas. Y listo, eso sería todo por el día de hoy. Espero que mi contenido te guste, te haya ayudado en algo. Y lo último que quiero decirte es que si te pareció esto interesante, por favor comparte y también considera suscribirte. Si tienes alguna duda, alguna recomendación, algún comentario, déjame en la caja de comentarios, valga la redundancia. Gracias por ver el video.